Hola, La, buenas tardes eh, a todas y todos. ¿Ya estamos listos, Lucas? Bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos a todos el día de hoy en un conversatorio que hemos desarrollado, creado con Modatima. A raíz de las vulneraciones de derechos que se están viviendo en Santiago, vulneraciones de derechos en salud, en vivienda y sobre todo con el derecho al acceso al agua. Como hemos visto en varias oportunidades, en Santiago se siguen vulnerando los derechos más básicos para vivir con dignidad. Y aunque vemos tan claramente esas cosas el día de hoy en casos como los que hemos visto en la Florida, también los podemos encontrar en distintas comunas y provincias de Santiago, en Lampa, en Tiltil, en Puente Alto también. Y a raíz de esa misma situación hemos pensado que este conversatorio vamos a abordar, digamos, a conversar sobre estos distintos derechos y cómo se va superponiendo, entrecruzando con la calidad de vida que tienen las personas a raíz de la falta de estos derechos o de la garantía de estos derechos por parte del Estado. Y por ello contamos con la presencia de nuestros invitados, quien voy a pasar a presentar a continuación. Tenemos nuestra primera invitada es Doris González, del Movimiento de Pobladores Ucamau. Bienvenida, Doris. Después tenemos a Francisca Crispi, quien es presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico. Bienvenida, Francisca. Hola. Y finalmente tenemos a Nicolás Bujes, que es parte del equipo técnico de Modatima y experto en sanitarias. Bienvenido. Cuando se anuncia la cuarentena total en la provincia de Santiago, se hacen urgentes varias necesidades y es por ello que nosotros comenzamos un trabajo de ayuda a la comunidad viendo una de estas necesidades más básicas, que es la de tomar agua, y la necesidad de saneamiento que tenía una toma acá en la quebrada de Macul, que está en la comuna de La Florida. Por eso que tenemos un video que preparamos para poder explicar de manera más didáctica cuál es la situación de ese lugar. Lo podemos... Bueno, chiquillos, ante todo me presento. Soy Alejandra Soto, delegada de la Toma Dignidad de Etapa 3. Este es nuestro día cotidiano, donde nuestros vecinos, como ven al fondo, acarreando agua en baldes desde los BIN, porque lamentablemente no tenemos agua potable y la que tenemos, la tenemos registrada solamente en los BIN. Como ven ahí está el balde donde nuestros vecinos trasladan las aguas para poder hacer sus quehaceres de casa, ya sea la comida, tomar once, todo lo que hay que hacer en una casa, lavar ropa, todo tenemos que hacerlo a través de baldes. Es muy complicado porque te desmerece de... ¿Cómo explicártelo? A veces hasta uno se siente inútil no poder hacer sus cosas como corresponde, sino que tener que depender de que nos traigan el agua para poder sacar nuestras cosas y hacer nuestros quehaceres.
O sea, hasta para lavarte las manos. A veces esto es inhumano, pero también es algo que nosotros mismos estamos escogiendo con el tema de vivir aquí, porque estamos luchando por una vivienda. Así es que es complicadísimo, es muy complicado, chicos, el vivir en una toma donde no tienes agua potable, donde tienes que mucha de nuestra gente a veces les queda el agua mucho más lejos para ir a buscarla, para hacerle sus comidas a sus niños. Y como vuelvo a repetirles, esto se complica mucho más cuando los bienes están vacíos. Esta es nuestra realidad, este es nuestro campamento. Se les agradece a los chicos de Modatina por habernos regalado los bins de 10.000 litros, que aún no los podemos utilizar porque por temas de que no le hemos puesto aún las llaves. Esperamos ya entre hoy o mañana ya tenerlos listos para que nos recarguen esos bins. Bueno, como pudimos ver, en este campamento se intercruzan o hay una interseccionalidad de cierta forma donde son mujeres, son vulneradas ya por el hecho de ser mujeres, pero además viven en una situación donde no tienen vivienda, no tienen un resguardo, digamos, seguro, porque están viviendo en una quebrada que hace el año 93, hace no tanto tiempo, hubo un aluvión y arrasó con todas las viviendas que estaban en ese sector. Además, están en una precariedad laboral porque no han podido salir a hacer su trabajo, porque muchas y muchos de los que viven ahí tienen trabajos inestables o trabajan de manera independiente o, por ejemplo, son coleros en la feria, trabajan de vendedores ambulantes. Entonces, en esa misma situación, además, está la falta de agua, donde no les permite hacer el saneamiento adecuado para su alimentación ni para su aseo personal. Y bueno, en ese mismo contexto quisiera entrar en una pregunta que vamos a hacer general y luego vamos a hacer preguntas también. Las personas que estén viendo en este minuto el conversatorio pueden hacer preguntas, pueden hacernos comentarios respecto de los mismos temas que vamos a ir conversando. Ya. Bueno, como primera pregunta, queremos saber cuáles son los puntos críticos en la provincia de Santiago que ustedes consideran vitales para entender el fenómeno de la crisis sanitaria. Para eso les voy a pedir que ustedes puedan expresarse en no más allá de 5 minutos cada uno y nos puedan dar tiempo también de que las personas que están viendo el conversatorio puedan hacer una interacción a través de las redes sociales. No sé, ¿quién quiere partir? Yo puedo partir. Perfecto, Francisca. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Qué bueno es tener espacios para poder hablar desde distintas perspectivas, incluyendo la perspectiva de género, del territorio, de la salud. Lo celebro muchísimo. Con respecto a la pregunta, los puntos críticos en la provincia de Santiago, creo que ha sido que la pandemia no solo es una crisis del sistema de salud, si bien esto es un virus que llega a contagiar personas, eso no es lo único que se ve como transgredido, el sistema de salud no es lo único que se ve transgredido durante la pandemia, sino que esta pandemia nos ha mostrado y ha aumentado las vulneraciones a poblaciones que históricamente son vulneradas. Así vemos que en la primera ola, que llegan personas de mayor nivel socioeconómico, que vienen de viajes de Europa,
La primera ola vemos que la mayoría de los casos eran en comunas de mayor nivel socioeconómico, en las cuales las cuarentenas funcionan bastante bien, esas personas se pueden quedar en sus casas, tienen trabajos formales que les permiten estar en su domicilio, tienen fuentes de ingreso que se mantienen en el tiempo, tienen agua, tienen luz, tienen todas las condiciones para poder aislarse y cumplir las indicaciones. Pero vemos que después viene una segunda ola, que es cuando el virus llega a las comunas de menor nivel socioeconómico, comunas como las del video que vemos, que creo que ilustra muy bien que no es lo mismo cuidarse del coronavirus en Las Condes o cuidarse en Puente Alto. Vemos que la indicación más básica, que es lavarse las manos para evitar el contagio, no se puede realizar si es que no hay condiciones de disponibilidad de agua potable. También vemos que hay condiciones de hacinamiento que hacen que todas las claves de la salud pública, que es el distanciamiento social, poder hacer los aislamientos, poder hacer las cuarentenas, son imposibles en la mayoría de las personas de las comunas de menor nivel socioeconómico. También tenemos el tema del ingreso, o sea, como si es que la mayoría de las personas no tienen ingresos que sean permanentes en el tiempo, o sea, la mayoría de las personas viven en el día a día para comer, ¿cómo van sin apoyo del gobierno a hacer una cuarentena y quedarse en su casa? Y así vemos que las cuarentenas no funcionan de la misma manera en las comunas de la segunda ola, y la movilidad sigue. Hemos visto ya estudios que cuentan cómo la movilidad de las comunas baja muchísimo menos en esta segunda ola. Las personas tienen hambre, tienen que salir a ollas comunes, tienen que organizarse para poder sobrevivir. Y ahí hay una falta, yo creo que hay un relato del gobierno que es muy dañino, que es que empieza a culpar a las personas. Y se ve en el último video del Ministerio de Salud, es de total culpabilización, como sigue el virus porque las personas no se quedan en la casa. Y en ningún momento se hace cargo de que en todo este tiempo el apoyo a las familias ha sido pero paupérrimo. Hemos tenido estas cajas, las cuales se ha entregado un mínimo porcentaje. También hemos tenido este bono de 50.000 pesos, después otro bono que deja a las personas bajo la línea de la pobreza. Entonces no hay nunca una autocrítica de que sin las condiciones mínimas para quedarse en la casa esto no iba a poder ocurrir y la movilidad iba a seguir, se iba a mantener en el tiempo. Eso provoca el resultado que tenemos hoy día, que es que, bueno, está el sistema colapsado. Y hay otro factor súper importante, que es la credibilidad de las autoridades. Acá la comunicación de las autoridades a la ciudadanía ha sido muy confusa. En primer lugar, ha desconocido totalmente, y eso lo evidencia en su máxima expresión el ministro Mañalich cuando dice: yo no sabía que existía esta pobreza en Chile, pero en su comunicación nunca se hace cargo de las distintas realidades que hay en el país. Tienden siempre a culpabilizar a las personas, en creer que en las fiestas, en las escasas fiestas clandestinas ha estado los focos de la pandemia y no en el hacinamiento y en la falta de condiciones para que las personas se queden en su casa. También ha habido un cambio de discurso en el cual se llama una nueva normalidad, cuando todavía no, la mayoría de las organizaciones no llamaban a una nueva normalidad, creían que era muy pronto, que había que tener cautela, y se habla de una nueva normalidad, se habla del café, se habla de la cerveza con los amigos, y todo eso provoca es como una confusión muy grande de la ciudadanía, de bueno, esto no es tan terrible, hay muchos ventiladores, quizás no me va a pasar nada si salgo, necesito trabajar. Y además hay que considerar que tenemos un gobierno con una credibilidad bajísima, luego de un estallido social donde se fue todo manejado de las peores formas, hubieron vulneraciones a los derechos humanos terribles, cuántas personas perdieron la vista por los perdigones, hubieron vulneraciones, agresiones sexuales por parte de carabineros y de otros tipos. Entonces era ya un gobierno que venía con muy baja credibilidad, que enfrenta la pandemia débil, y este gobierno no logra además la participación, o sea, no logra
tomar, ya estamos en pandemia, bueno, vengan todos los actores, vengan las organizaciones sociales y juntos tomemos las decisiones para enfrentar esta pandemia. Y bueno, si nos equivocamos todos con transparencia, porque bueno, es la primera pandemia que vivimos, pero por lo menos tomamos las decisiones abiertamente, con transparencia y de cara a la ciudadanía. Eso no pasó, ha sido un liderazgo muy, muy autoritario, que ha atendido a la nula participación, ha abierto muy pocos espacios, los datos, bueno, tenemos todo el tema de los fallecidos, que ya nadie entiende cómo se cuentan, por qué hoy en día aparecen 600 fallecidos nuevos, y eso nos lleva a la situación actual, que es hoy día tuvimos el número más alto de casos nuevos, no paran de subir los casos a pesar de las cuarentenas, casi 7.000 casos nuevos, estamos el país que lidera, estamos liderando a nivel mundial el número de casos por habitantes. También el sistema de salud lamentablemente está colapsadísimo. El día de ayer en la noche no había ninguna cama crítica en toda la región metropolitana, ninguna. Habían pacientes esperando al ventilador y no había ninguna cama. La unidad de gestión de camas no tenía camas disponibles. Entonces, todo esto que habla el ministro de no quedan 300 camas, en realidad en la práctica en la región metropolitana no está ocurriendo. Y lamentablemente estamos viendo las semanas más duras de la pandemia, y esto no va a mejorar si es que no optimizamos nuestra forma de enfrentar esta pandemia con conciencia de las vulnerabilidades que hay de las mujeres, de las personas de menor nivel socioeconómico, de los campamentos que vimos en el video. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Bueno, podemos ver, hay muy poca, o sea, mucha controversia respecto al tema, pero también hay mucho error también de parte del gobierno central, que no ha sido claro en las medidas que ha tomado, ni tampoco en el relato que ha venido contándonos hasta ahora. No sé, ¿quién de los dos o de les dos quiere seguir? Doris. ¿Sigo? ¿Que ya activé el micrófono? Súper. Sí. Vamos a dejar al Nico para el último. Bueno, mira, respecto de la pregunta sobre los puntos críticos, yo creo que hay varias cosas que mencionar y, bueno, la Francisca dijo muchas de ellas, pero en este contexto de crisis sanitaria es súper complejo centrarse solo en la crisis sanitaria, porque veníamos desarrollando todo lo que habían sido las movilizaciones respecto al 18 de octubre, con una movilización social importante, con un fortalecimiento a las organizaciones, a las redes de apoyo, a las redes comunitarias, que yo creo que han sido las fundamentales en todo este proceso. Porque, por ejemplo, nosotros vemos dentro de los nuevos críticos más relevantes el tema del hacinamiento, y que Mañalich decía que no lo conocía, que no sabía el nivel de pobreza ni hacinamiento que vivíamos en los barrios y en las poblaciones, pero además ese es un fenómeno que se ha venido dando a partir de las políticas públicas en vivienda que se han desarrollado desde la dictadura hasta esta época. O sea, la dictadura, a través de la Operación Confraternidad y luego el Plan Nacional de Desarrollo Urbano del año 79, comienza a expulsar a los pobres de las periferias, a los pobres a las periferias y sobre todo del sector oriente de la región metropolitana, a sacar a todos los que somos, decimos nosotros los machucas, nos expulsa de este sector de la ciudad y nos lleva a vivir a las periferias donde no hay servicios, donde no hay infraestructura, donde no hay posibilidades de desarrollo de ninguna forma, y se producen estos bolsones de pobreza que hoy día recrudecen la mala calidad de vida que tienen sus comunidades, que no tienen posibilidades de desarrollarse, y después terminamos siendo el foco de los medios de comunicación amarillistas, sensacionalistas, que muestran cómo en las poblaciones existe el narcotráfico, cómo en las poblaciones existen los palafitos, los reportajes que van más en la crónica roja que en mostrar que esto se debe a las malas políticas públicas que se implementaron durante la dictadura, pero que la concertación profundizó
y que se debe a un modelo neoliberal de precarización y segregación de la vida. Entonces, ahí hay un eje fundamental, pero también en el tema de la salud, y que veníamos con un sistema de salud público que ya venía muy precarizado, con mala calidad, con falta de infraestructura, de insumos, condiciones pésimas para las trabajadoras y los trabajadores, además del sector salud, y que ellos incluso durante mucho tiempo venían demandando y venían movilizándose, denunciando esta situación respecto de la salud pública. Y nadie puso el foco de atención ahí. Lamentablemente hoy día estamos pagando el peor costo que podíamos tener con esta crisis sanitaria, y que es la vida de muchas y muchos, pero sobre todo en los sectores populares, porque la Francisca habló de esto cuando viene la primera ola, donde efectivamente quienes traen el virus no son las familias pobres, no son del mundo trabajador, de los sectores populares, sino que acá quienes traen el virus son los que tienen las mejores condiciones de vida. Y que lamentablemente en toda esta crisis se ha mostrado de manera descarnada la necesidad que hay de cambiar el sistema que nos rige hoy día, de acabar con esta idea de continuar la segregación, de continuar la precarización, pero que lamentablemente no se ha mostrado una alternativa real respecto de cómo lo vamos a cambiar, más allá de la esperanza que tenemos y a la cual nos tenemos que pelearla, de tener un plebiscito para cambiar la Constitución. ¿Por qué? Y aquí me quiero detener un poco, porque durante estas últimas semanas y estos meses de contexto sanitario, de esta crisis sanitaria, las políticas que se han implementado y que van digamos, dirigidas hacia el Congreso para sus aprobaciones, no tienen mucho que ver con la crisis sanitaria, sino que tienen una mirada que van en el fortalecimiento del modelo económico actual, y que es cuidar la economía, resguardar las ganancias de los grandes empresarios en este país con la Ley de Protección al Empleo, donde los únicos beneficiarios han sido las grandes fortunas de este país, los grandes empresarios, y con una marginación tremenda a las trabajadoras y los trabajadores de sus fuentes laborales. Y por otro lado, una agenda de criminalización y fomentar y aumentar la persecución a los movimientos sociales y a la movilización social, cuestión que habíamos visto también durante el estallido social y la profundización de una agenda represiva. Y a pesar de que la oposición, o lo que se llama oposición, debiera tener una postura más clara y más uniforme respecto de estas leyes, el gobierno termina aprobando su agenda a través del Congreso, con además el teletrabajo, que hoy día también es una forma de precarizar aún más a la clase trabajadora. Entonces, yo sé que me fui un poco a la pregunta, pero yo creo que son temas que son cruciales a discutir y a poner sobre la mesa respecto de lo que estamos haciendo, cómo estamos abordando la crisis y la tarea que tenemos las organizaciones y los movimientos sociales en el hoy. Muchas gracias, Dori. Sin duda que sobre todo el tema de las políticas públicas que finalmente terminan siendo represivas y terminan siendo un retroceso para los movimientos sociales, encuentro que tienes mucha razón en todo eso. Seguimos con Nicolás, entonces, con el tema de agua y la sanitización, perdón, y las sanitarias. Adelante. Bueno, sí, también coincidir con muchos de los puntos que ya hablaron, Doris, también como la otra invitada, y bueno, agradecer la invitación y lo que tengo que decir es un mensaje algo breve, pero también que sintetiza mucho de los aspectos que ya han sido mencionados. Como para ordenar el contenido, yo la primera pregunta que se me hace respecto a los puntos críticos para entender el proceso, el fenómeno de esta crisis sanitaria es ver bien qué es lo nuevo que ha develado el fenómeno del COVID-19. Y en mi opinión, la evidencia, lo que he visto y constatado, es que donde hay más pobreza es donde muere más gente simplemente, y puede ser algo carente de sensibilidad decirlo, pero también la calidad de vida
se ha visto mayormente afectada en el mismo sector más vulnerable. La crisis pega donde justamente más duele y sin la política pública que, como decía la Doris, añoramos, esperanzamos que pueda manejar coherentemente este tema, vamos cada día peor y así lo demuestran las cifras. Ahora, como también mencionaban las compañeras, ¿es esto algo nuevo? De hecho, hay estudios de la brecha de fallecidos entre distintas clases sociales, ya era notoria previamente. En el 2019 ya hay un estudio que diferencia que hay una brecha de 10 años en cuanto a esperanza de vida entre 6 comunas del Barrio Alto de Santiago y el resto de Chile. Entonces estas desigualdades ya estaban, antes del COVID, previamente ya estaban mostrando efectos y con el COVID se acentuaron. Por ende, yo diría que lo que nos evidencia la crisis sanitaria no es algo nuevo, sino la principal característica de nuestra realidad territorial, que es la desigualdad en un amplio sentido. Pocas manos tienen mucho y muchas manos tienen poco. Nuestra organización Modatima lleva más de 10 años trabajando en la visibilización en cuanto a la desigualdad en torno a los derechos humanos respecto al acceso al agua potable y como al saneamiento. Mencionar que una triste foto de este tipo de desigualdad fue la que tomó la Fundación Amulén en su estudio denominado Radiografía del Agua Rural en Chile, la visualización de un problema oculto. En este documento reveló que el 80% de los habitantes de zonas rurales son los que no están teniendo acceso al agua en plena pandemia, previamente a la pandemia. En esta realidad son 8 de cada 10 hogares son las mujeres y las niñas las que se dedican a la recolección. En este caso los menores en ocasiones deben dejar de ir a clases un par de días o los adultos mayores tienen que hacer esfuerzos muy exagerados para su condición. El informe también sostiene que el país, la escasez de agua afecta a más de 1 millón, entre 1 millón de personas y 1.400.000 personas del sector rural, que aún no contaban previamente a la pandemia con infraestructura que les permita abastecerse de agua. Es decir, al 2020 casi la mitad de los hogares de Chile instalados en zonas no urbanas carecen de agua potable y son esas condiciones las que enfrentan la crisis. Se ha hablado del neoliberalismo, el mito chileno, que también explica la desigualdad y podemos decir que curiosamente, entre el periodo, si analizamos y vemos los estudios, entre 1940 y 1980, antes de que se implementasen las políticas neoliberales, al menos en Chile, los países crecieron más y con menores desigualdades. Es decir, ahora en este último periodo, como bien decía la Doris, antes de COVID se acrecentaron las desigualdades. Hay más pobres, hay más ricos. Y eso es lo que puedo decir por el momento. Sí, bueno, tenemos mucha coherencia entre todas las cosas que ha mencionado cada uno desde su perspectiva profesional, desde el tema de la salud, sobre todo de cómo llegó esta pandemia a Chile y de cómo las personas que no pudieron quedarse en sus casas haciendo la cuarentena adecuada, porque tampoco el Estado o el gobierno quiso decretar esta cuarentena absoluta, se fueron contagiando de a poco en estos trayectos, en el hacinamiento que provoca, o no hacinamiento, perdón, el atochamiento en los metros de gente, la aglomeración en los vehículos, en las micros. Hubo muchos comentarios sobre eso, sin embargo, el gobierno no tomó medidas respecto al tema y hace muy poquito tiempo decreta la cuarentena para la región metropolitana a la provincia de Santiago y algunas comunas también aledañas. Para eso también queremos mostrar perdón, me confundí. Para eso queríamos continuar con las preguntas ahora y les vamos a hacer las preguntas a cada participante y les vamos a pedir que puedan contestarnos en breves minutos, no más allá de 8 minutos. Y la primera que voy a realizar va a ser para Francisca. Es un tema de salud. Y ya que se ha visto que a raíz de la pandemia en la cuarentena hay muchos aspectos que han mermado las condiciones de vida de las mujeres, como justamente lo que estaba hablando Nicolás, que ellos son las que recolectan el agua, son las que salen a obtener, por ejemplo,
cuando son jefas de hogar tienen que salir a trabajar y además preocuparse de los cuidados de su familia. Pero además tenemos este contexto de encierro, que a veces tienen que estar encerradas con las personas que las violentan además. Y a raíz de eso, ¿cuáles serían las políticas de género que se consideran necesarias para enfrentar esta pandemia? ¿Y qué sería ideal como para mejorar las condiciones de salud de las mujeres? O sea, viendo que estamos con todas estas problemáticas en un espacio tan reducido como una casa, que en algunas partes puede ser más grande, pero, por ejemplo, en esta toma puede ser una pieza de 3x3. Gracias. Desde el punto de vista de género, vemos que, como antes decía, esta pandemia ha expuesto a las poblaciones que han sido históricamente vulneradas, y dentro de esas poblaciones están las mujeres teniendo en cuenta que, claro, no es lo mismo ser mujer y vivir en un campamento, a ser mujer y vivir en el barrio alto, o ser de la comunidad mapuche. Vemos que se intersectan acá las diferentes vulnerabilidades y hay personas que quedan mucho más desprivilegiadas en el contexto de esta pandemia. Así, bueno, el tema de violencia de género ha sido a nivel mundial una gran consecuencia negativa de las cuarentenas. Ha aumentado muchísimo los llamados de mujeres por violencia de género en todo tipo de plataformas. Eso vemos que la Fiscalía ha dicho que han aumentado los llamados, Carabineros también ha reportado lo mismo. En la Comuna de Providencia, las semanas que estuvieron en cuarentena, hubo un aumento de un 500% de los llamados por violencia de género. Y esto, bueno, es algo que podríamos era algo predecible, o sea, sabíamos por lo que había pasado en los países de Europa que esto iba a ocurrir. Sin embargo, la violencia de género no ha sido parte de la estrategia para enfrentar la pandemia. Vemos que no hay ninguna forma que se haya intentado pesquisar mujeres que hayan estado viviendo violencia para entregarles una alternativa de vivienda, como sí lo han hecho otros países. Ahí hay experiencias innovadoras. Por ejemplo, en Francia usaron hoteles sanitarios en los cuales las mujeres que se estaban viendo amenazadas podían irse con sus hijos sin ningún costo. Acá en Chile hay mucha incertidumbre en general las casas de acogida de mujeres están a su tope, por lo que hoy día es muy difícil, sin esa transparencia de información de si es que hay capacidad para recibir mujeres por parte de las casas de acogida, es muy difícil que una mujer pueda tomar la decisión de salir de su hogar. También no hay instancia en el sistema de salud donde las mujeres puedan denunciar. O sea, yo, por ejemplo, me voy a tomar el examen del coronavirus, deberían haber en los dispositivos de salud toda la información para que yo pudiera acceder a una casa de acogida, toda la información para que yo pudiera denunciar, pero no hay esa conexión entre el sistema de salud y los servicios sociales, y eso ha sido una falla en el enfrentamiento de la pandemia que hace que probablemente muchas mujeres están en sus casas con sus agresores, siendo agredidas, y esto lo vemos a través de los llamados telefónicos. Las denuncias han disminuido, eso se cree que es principalmente porque presencialmente es mucho más difícil hacer las denuncias en este contexto, y también puede que haya una falta de credibilidad también a la autoridad. Hemos tenido todo el tema de la ministra de la Mujer, estuvimos 2 meses sin ministra, luego ponen a la ministra Macarena Santelices, que ha apoyado directamente a la dictadura militar, también tenía antecedentes de xenofobia, y entonces yo creo que hay como una desconexión en la cual, si la autoridad no es clara en su apoyo férreo a las mujeres con medidas concretas como son los hoteles sanitarios o como es la pesquisa de casos de violencia, es muy difícil que las mujeres se atrevan a denunciar y a dejar los domicilios con los agresores. También tenemos el caso de, todo lo que es salud sexual y reproductiva. En general, en contextos de emergencias o pandemias,
siempre se ven afectados los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque no se priorizan, vemos que se creen que son como de segunda categoría, que el acceso al anticonceptivo no es algo prioritario, pero sí lo es. O sea, los servicios sexuales y reproductivos son esenciales, se deben priorizar bajo todo punto de vista, y allí hemos tenido problemas también en la pandemia porque no había información a las mujeres de cómo seguir accediendo. Muchas tienen mucho miedo de ir a los servicios de salud a buscar sus anticonceptivos, a seguir con la teleasistencia, y ahí tampoco había un lineamiento nacional que les diga a las mujeres, ustedes pueden seguir accediendo, yo les voy a entregar el anticonceptivo de esta forma, va a haber teleasistencia por cualquier efecto adverso. Y también hemos visto cómo en el tema del aborto de 3 causales, por ejemplo, no se reportan las estadísticas sobre las interrupciones desde septiembre, siendo que esas se deberían reportar cada 3 meses. Desde septiembre no tenemos estadísticas, y tampoco en la estrategia de la pandemia se ha generado una forma en la cual las mujeres puedan acceder. En países de Europa también vemos los ejemplos de que se han flexibilizado el acceso al aborto. O sea, sabiendo que estamos en pandemia y probablemente las mujeres no van a llegar antes de las 12 semanas en el caso de violación porque estamos en una pandemia, bueno, flexibilicemos los criterios para que puedan acceder, démosle opciones de apoyo telefónico, pero eso tampoco no ha sido la prioridad en este gobierno, y quienes pagan eso, claro que son las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. También hemos tenido el tema de el postnatal de emergencia, que es una medida que, claro, no beneficia a todas las mujeres, pero sí podría beneficiar a las trabajadoras que tienen un sueldo regular, y el Ejecutivo se ha negado constantemente a aceptar el postnatal de emergencia, y eso también deja en desprotección a muchas mujeres. Y también, por último, tenemos todo el tema de los cuidados. O sea, acá se ha exacerbado, normalmente son las mujeres quienes están a cargo del cuidado de niños y niñas, el cuidado de las personas dependientes, del cuidado de las labores del hogar. O sea, todos sabemos que las mujeres nos toca mucha mayor carga en ese ámbito. Y ahora, en el cual estamos todos en la casa y hay que cuidar a los niños, están los colegios cerrados, quienes tienen mayor sobrecarga también son las mujeres por los estereotipos de género que tenemos que cambiar, y eso también es una sobrecarga para su salud mental, para los niveles de ansiedad, que es significativa, y tenemos que saber exigirle a la autoridad que pueda fortalecer esos programas, porque si no vemos que hay una afección muy, muy grande de tanto de la salud física por la violencia como la salud mental por toda la sobrecarga de cuidados, y la salud sexual y reproductiva por la falta de acceso. Bueno, muchas gracias, Francisca. Bueno, sí, nosotros lo hemos visto acá. Yo soy de una comuna vulnerable, también vivo en la comuna de Espejo, y hemos visto cómo se ha dado que muchas mujeres están tratando de una u otra forma de conseguir sus anticonceptivos habituales, pero a través de redes sociales para que se los vayan a dejar a sus casas. Entonces es algo muy real, donde ellas no tienen ningún acceso, digamos, a las municipalidades, o las municipalidades quizás no han implementado algún servicio a domicilio, salvo para personas que estén postrados o que sean de alto riesgo. Pero mujeres que son sanas han tenido que recurrir a este tipo de acciones para poder obtener y digamos, seguir cuidándose como se le llama. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos una pregunta para Nicolás Buges ahora. Que bueno, ojalá también puedas comentarnos un poquito, viendo desde la perspectiva de género, lo que nos contabas también, cómo se da en sectores rurales con el tema de la recolección de agua, pero acá estamos hablando de la ciudad y de cómo se está dando quizás un poco en las... cómo se está dando en los campamentos acá también, y cómo funciona el sistema sanitario y el acceso al agua en la ciudad.
y cuáles son los principales problemas del modelo privado y el suministro de agua potable de alcantarillado urbano. Y quizás las voy a decir las tres juntas para que puedas contestar de una vez. La otra es cómo se enfrenta a esta situación los campamentos, que es ruido que no sé de dónde viene. Perdón, estoy hablando como robot. Está bien. Y la última es cómo se enfrenta a esta situación las personas que viven en los campamentos, que están en la ciudad. Muchas gracias por las preguntas. Quisiera referirme principalmente a lo que consideramos, nosotros hablamos como sistema sanitario, alejándolo un poco de la crisis sanitaria que hablamos del COVID, sino hablando en concreto de las empresas de agua potable y saneamiento, lo que comúnmente conocemos en las ciudades como empresas sanitarias. Quisiera referirme un poco históricamente a que los servicios de agua potable y saneamiento no solo en Chile, sino que desde sus comienzos, que se pueden decir que comienzan con la construcción de ciudades, va de la mano con el urbanismo occidental, siempre ha sido asumido los servicios de agua potable y saneamiento como una función social. Esto vale la pena destacarlo, ya que el acceso al agua potable históricamente, casi años, miles de años de tradición, se ha considerado como una condición previa para la actividad social y política, un emblema de la ciudadanía, podríamos decirlo. Sin embargo, esta situación cambia internacionalmente al menos, alrededor de la década de los 90 a nivel global, a escala global, ya que organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impusieron condiciones relativas a la privatización justamente de este tipo de empresas, las empresas de agua potable y saneamiento. Esto lo hicieron dentro de los créditos que concedían a los países en desarrollo en ese momento, y los principales ejecutores de esa privatización fueron empresas multinacionales francesas, Suez y Veolia. Bueno, al día de hoy existe mucha literatura respecto a los resultados de la gestión privada de estos servicios, o sea que inéditamente ocurre en esta parte de la historia. Y bueno, con respecto a estos resultados, se puede decir que no tuvieron los resultados esperados. De hecho, si uno cuenta los casos de entre el 2000 y el 2017, existen 267 ciudades en donde el servicio de abastecimiento y saneamiento se había privatizado, se desprivatizó. Es lo que se conoce como la remunicipalización en algunos casos. Este proceso se puede destacar dentro de sus hitos iniciales lo que aconteció en Bolivia, la guerra del agua en Bolivia y Cochabamba. Países como Francia, no solo Bolivia, sino países como Francia, Estados Unidos, Alemania, China, Italia, mientras Latinoamérica, Bolivia, Venezuela, Colombia, Argentina y Uruguay han manifestado que la necesidad de eliminar las consecuencias negativas de la gestión de privada con enfoque lucrativo en estos servicios de agua y saneamiento. No es un negocio, no es donde el mercado pueda entrar fácilmente. De hecho, actualmente Inglaterra y España se encuentran en estos mismos tipos de procesos. ¿Por qué, y esta pregunta es importante, por qué se están desprivatizando los servicios en relación al agua en el mundo? Debido a más o menos las mismas consecuencias que se refieren a tarifas en aumento, baja en calidad del servicio, corrupción política, muchas veces las concesiones, incumplimiento de la inversión comprometida en este servicio, la desigualdad misma en el acceso al servicio que ya la veníamos mencionando, escasa transparencia financiera. ¿Quién fiscaliza que las platas se inviertan? ¿Quién fiscaliza eso en una empresa privada? Los mismos privados. Es como el autofiscalización que muchas veces se conoce en Chile. La irresponsabilidad social y bueno, esas son las consecuencias a las que las comunidades distintas a escala global han reaccionado. Existe actualmente el convencimiento que la gestión pública y democrática es más beneficiosa para la ciudadanía que la privada, toda vez es más económica y garantiza mejor la calidad del servicio, abriendo posibilidades de innovación incluso en su gestión. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre Chile desde lo que ha pasado? Es que entre 1998 y el 2004 se privatizaron las principales empresas sanitarias y al día de hoy 3 grupos multinacionales acumulan un concentrado poder asimétrico y estratégico. Agbar Suez, Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario en Canadá, y Marubeni. Son los 3 conglomerados que hoy día toman las decisiones del agua urbana en Chile. Un factor clave también sanitario corresponde a la forma de fijar los precios de
del agua potable. Son precios máximos. El modelo tarifario viene desde el 1988 con el TFL 70. Su institucionalidad ha permitido encarecimiento sostenido de un servicio básico en condiciones autoritarias. ¿Quién ha participado en un proceso tarifario? Solo la empresa con el Estado, que se ve representada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Una falencia estructural que puedo mencionar del esquema tarifario y que es importante mencionar es que la autoridad, es decir, el Estado de Chile, no puede exigir a la empresa real que haga efectivamente lo que se prometió al construir esta empresa modelo por la cual se determinan las tarifas. O sea, no solo nuestro bolsillo se encuentra en constante vulneración, sino que las mismas fuentes de abastecimiento también y la infraestructura hidráulica, es decir, cómo captamos y distribuimos el agua que viene de las fuentes naturales, no se encuentran debidamente resguardadas y mantenidas. Las inversiones de los operadores privados han sido insuficientes, esto está muy escrito, hay mucha publicación rondando de eso y de las cosas más chocantes que uno puede ver en cuanto a la evidencia es que cómo una empresa puede perder más del 30% de su producción, en este caso agua potable, y seguir con el nivel sostenido de rentabilidad entre el 11 y 16%. Eso no tiene explicación. O sea, o las tarifas no han cumplido con el modelo eficiente o simplemente no estaban cobrando más caro y ellos no realizando la inversión. Es decir, y quiero concluir con eso, que quizás el proceso de privatización en Chile no consideró que los incentivos a la eficiencia de una empresa privada son muy diferentes al caso de una prestación pública. Y ahí el meollo del asunto. Una empresa privada tiene incentivos para ser eficiente en función de sus accionistas. Aún si no es socialmente eficiente, al día de hoy la empresa privada se caracteriza por aplazar inversión. Entonces el problema de fondo, al menos en estos sistemas de agua potable y alcantarillado, no es técnico, sino que implica un desafío político y social, donde empecemos a desnaturalizar el abrir la llave y empecemos a verlo como un servicio, un derecho humano. Y un poco para poder mencionar cuál es la consecuencia más directa que puede tener este modelo sobre, por ejemplo, cosas tan importantes como la vivienda social, es que lo que pasa es que las viviendas sociales, hoy día no hay terrenos baratos. Según este modelo tenemos un terreno operacional donde, por ejemplo, actúa Aguas Andinas y fuera de ese terreno operacional existe otro régimen de administración para la gente, para el consumo humano de agua. Entonces, en este terreno operacional, los terrenos se dispararon y son muy caros. Adentro del territorio operacional que les menciono, el precio de los terrenos es 5 veces más caro. La vivienda social entonces se empieza a restringir. Si iba a construir primero 100 casas, por ejemplo, ahora tengo que construir 20 y con el resto hay que pagar el terreno. Todo lo ven. Quiero como transmitirles que la planificación de la ciudad está netamente en incorporar el negocio, en ver la última línea. Hoy día, por ejemplo, si las sanitarias tuvieran la iniciativa de hacer ese tipo de cosas, podríamos hablar de que no es tan malo el modelo, de que hay una iniciativa, pero no es así. Todo es negocio y no hacen nada si no ven que sea rentable para ellos. El modelo es el que le da esa facultad y nuestra poca participación ciudadana es la que también lo permite. Lo que no es rentable yo no pago, si es rentable sí. Así que eso es lo que puedo decir del modelo sanitario. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Igual me quedaste como un poquito debiendo el tema de la relación, cómo solucionan esta parte los campamentos. Porque obviamente acá tenemos esa problemática en específico, que tenemos campamentos que están sin agua. Y lamentablemente, como la empresa privada es la que otorga este servicio, están privadas, digamos, las comunidades también están privadas de agua. Si puedes hacernos como una pequeña alusión a eso. Sí, en respecto a eso, podemos decir que este territorio operacional que te mencionaba, que es donde aplica la función exclusiva, por ejemplo, de Aguas Andinas, no se condice con el límite urbano. Entonces, es posible identificar campamentos dentro incluso del límite urbano que no están, por ejemplo, conectados a la red de agua potable ni de alcantarillado. La gente tiene múltiples soluciones, desde parecidas a la que están haciendo distintas comunidades en ayuda, de recolección de estanques, etcétera. Pero también existen soluciones más directas como una instalación irregular, por tanto, pero también cumpliendo y ejerciendo un derecho humano irrenunciable, que es el derecho al acceso al agua y el saneamiento. Hay muchas maneras, pero estas maneras no están formalizadas y por ende están precarizadas. No es fácil para un proyecto, por ejemplo, de viviendas habitacional conseguir la factibilidad de agua potable.
muchos APRs incluso están, agua potable rural, me refiero a este sistema fuera del radio urbano, están creciendo actualmente y no están dando abasto ni por un tema de operativo, por un tema jurídico, porque no pueden acceder ni siquiera a la propiedad del agua. Muchos APRs no tienen ni siquiera sus derechos de aprovechamiento constituidos, es porque no tenemos una jerarquía de usos tampoco. La legislación chilena no le da un ámbito mayor o superior al consumo humano. Por ejemplo, yo puedo mencionar el tema del proyecto Melocotón, que fue un tema que se elevó en el tema de la reforma al Código de Agua. El proyecto Melocotón era una solución habitacional que viene desde 15 años, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, donde habían familias que no eran integradas a la red de agua potable porque no les entregaba la empresa factibilidad. Y imagínate 15 años de seguir, insistir en un proyecto, o sea, y en la comuna de San José de Maipo, que entrega agua el 80% de la región metropolitana, o sea, ellos ven el agua pasar y a ellos se los tienen que pasar en camiones aljibe, y ejemplos como estos abundan, así que hay que tener más resguardo, hay que desnaturalizar esta visión de que al menos en la ciudad tenemos toda agua, no es así, y claro que falta el estudio y Modatima está en eso para visibilizar estos problemas. Muchas gracias, Nico. Quedé ahí un poco más satisfecha, imagino que también la audiencia. Mira, justamente tocaste un tema, digamos, de la construcción de ciudad, que es como un poco relacionado también a lo que vamos a preguntarle a Doris. También un poco, nosotros venimos trabajando con un campamento, llevándole agua, consiguiendo estanques de 10.000 metros cúbicos para que ellos puedan tener un lugar de agua potable, digamos, que alcance para la cantidad de habitantes que tiene este campamento. Y en ese sentido quisiéramos también que tú nos cuentes un poco la experiencia que tuvieron ustedes para poder, digamos, lograr este proyecto habitacional tan bonito que tienen. Y cuáles han sido las respuestas desde los pobladores y las pobladoras para enfrentar esta crisis sanitaria. O sea, es como de qué forma también hacemos el cruce entre el proyecto habitacional y además la organización de los pobladores y pobladoras. Y quizá nos puedas hacer algún tipo de reflexión acerca de esas iniciativas que han nacido ahora de economía solidaria y que ustedes han levantado. Bueno, nosotros por acá en Lo Espejo también estamos trabajando en economía solidaria y quisiera que nos pudieses comentar cuáles han sido las apreciaciones, las experiencias que han tenido ustedes como Ucamau. Sí, mira, bueno, respecto del tema más de desarrollo de barrio, de la lucha por la vivienda y la ciudad, la verdad es que para nosotros ha sido bastante complejo llevar adelante procesos que son absolutamente participativos. La política de vivienda no recoge la participación de las organizaciones, de las pobladoras, de las comunidades respecto de cómo cómo se potencia el desarrollo del hábitat. O sea, la política de vivienda en este país solo construye unidades habitacionales, que en la mayoría de los casos son precarias, de estándares bastante bajos. Mandar o seguir enviando a los pobres a las periferias, donde los terrenos son mucho más baratos, y ahí no se cuenta con la infraestructura ni los servicios necesarios. Entonces, nosotros con el proyecto y con los proyectos de Ucamau y particularmente el barrio Maestranza, lo que hicimos fue dar vuelta a esa lógica, que efectivamente las comunidades participen, que reflexionen, que sean parte del proyecto, que lo elaboren, lo diseñen junto a los profesionales del área más técnica. Entonces, y ser nosotras y nosotros los protagonistas en ese proceso de la consecución del terreno, un terreno en el centro de la ciudad, con un estándar mucho mayor respecto de lo que es la vivienda social en general y con un nivel de participación que se ganó peleando además, porque tampoco es que la autoridad nos dijo, sí, vamos a recoger todas las inquietudes que ustedes tienen, los vamos a dejar participar del desarrollo urbano, del diseño.
eso se tuvo que pelear y lo logramos, y esperamos que eso además marque también un hito importante respecto de el cómo las organizaciones son parte de los procesos de la construcción del hábitat. Y en eso es fundamental, sobre todo porque lo que hablábamos en la primera pregunta, que tiene que ver con esto de los nudos críticos que nosotros vemos al interior de la ciudad, sobre todo en esta, digamos, en este proceso que estamos viviendo de una crisis sanitaria tan profunda. Entonces, por ese lado, a nosotros nos interesa rebasar y correr los límites de lo posible respecto a las políticas públicas, incidir en ellas y modificarlas desde los hechos concretos. Y desde una lucha que se viene dando históricamente por el derecho a un territorio, por el derecho a la vivienda, a la ciudad, en donde principalmente además somos mujeres quienes lideramos esos procesos, y eso ha sido así históricamente. Y también en eso es que hoy día las mujeres tenemos que volver a enfrentar una situación de crisis, como también lo vivieron nuestras madres y nuestras abuelas en otro contexto, en un contexto de dictadura, donde se profundiza además una crisis económica, que de hecho se augura que la que vamos a vivir va a ser mucho peor que la de los 80, y fueron también las mujeres quienes empezaron a tejer la red solidaria, esta red de apoyo y acompañamiento en los barrios y en las poblaciones a través de la olla común, y eso hoy día se vuelve a hacer carne, eso se vuelve a retomar como parte de las luchas que estamos y con las que estamos enfrentando la crisis. Particularmente nosotras desde Ucamau hemos comenzado, y bueno, y esto lo veníamos desarrollando ya hace un par de años, las cooperativas, y en particular cuando se desencadena esta crisis sanitaria echamos a andar la crisis, la cooperativa de sustento alimentario, que es COPAM, que es la Cooperativa Popular de Apoyo Mutuo, que es una cooperativa que está trabajando hoy día en 3 ejes. Uno que tiene que ver con el comprando juntas, que comprando con volúmenes grandes podemos saltarnos ciertos intermediarios, podemos ir directamente al mayorista, quisiéramos que fuera directamente al productor, pero para eso necesitamos volúmenes más grandes, o sea, una red mucho mayor, y que en ese camino estamos creciendo. Entonces conseguimos productos a mejor precio, abaratamos costos y comenzamos a armar una red que es tremendamente importante para este momento de crisis sanitaria, económica, social y la crisis del hambre que se está viviendo hoy día en los territorios. Por otro lado, esa misma cooperativa comienza a levantar una red que es más amplia, que ya está en otras regiones además del país, no solo en la región metropolitana, y se enfoca también en levantar las ollas comunes, las ollas comunitarias, y nosotros hablamos de este proceso de cocinando juntas, que es el espacio autogestionado además que le hace frente a la crisis, y de esa manera vamos articulándonos y apoyando a nuestros territorios y el hambre que se está viviendo hoy día en las poblaciones y en los barrios. Y por otro lado, a través de todo este trabajo del comprando juntas, del cocinando juntos, también en un área nosotros las llamamos las canastas de emergencia, que son, digamos, canastas de mercadería de emergencia para las familias que hoy día no pueden salir de su vivienda, que están contagiadas, que tienen problemas que son mucho más profundos que los que tiene el resto. Entonces, para nosotros articular estas iniciativas desde la economía popular, comenzar a pensar en el trabajo mancomunado, en el trabajo colaborativo, donde el Estado no llega, donde el Estado no da solución, y donde un gobierno que no quiere afrontar esta crisis, no quiere dar solución, porque también hay un tema de voluntad, o sea, hemos visto que hay cero voluntad, se llama a un acuerdo nacional, que es imposible llegar a un acuerdo con las medidas que se han venido tomando en el último tiempo. Entonces, donde el Estado no llega, donde no hay una respuesta a la urgencia que estamos viviendo, es ahí donde se hace más necesario que nunca este tipo de articulaciones, y que esperamos, digamos, que estas experiencias que van desde la economía solidaria, la economía popular, vayan en aporte y podamos, digamos, profundizarla en muchos más territorios, que podamos
ampliar nuestra red a nivel nacional, pensando que hoy día necesitamos coherencia desde los movimientos sociales y tener una espalda más robusta para enfrentar estas crisis que estamos viviendo en este momento y que están siendo tan críticas, con la cantidad de muertes que tenemos que lamentar también de nuestras compañeras, vecinos y vecinos, y cada día el panorama se ve más difuso, más complejo, y por eso necesitamos mayores niveles de organización para enfrentar esta situación. Así es, comparto absolutamente tu visión. Acá en la comunidad, desde las parroquias, desde los mismos pobladores, organizaciones sociales, han nacido distintas iniciativas para también cubrir un poco la necesidad urgente, que primero es parar la olla y después, digamos, ver de qué manera solucionamos entre todos el tema de los contagios, porque finalmente acá hay mucha gente que tiene que sí o sí salir a trabajar igual, somos una comuna dormitorio, entonces toda la gente que trabaja de acá sale de aquí, digamos, a recorrer en micro o metro, tren, gran parte de la ciudad para poder llegar a sus trabajos. Entonces es un trabajo mancomunado, sin duda, es un trabajo donde todos tenemos que aportar un poquito. Bueno, y eso lamentablemente a falta de políticas públicas claras y de un gobierno que se ponga los pantalones frente a este tipo de contingencia. En este minuto me gustaría pedirles que se pusieran un poquito a pensar en cuáles serían 3 medidas más urgentes para poder solucionar en parte o enfrentar de mejor manera esta pandemia. Y bueno, como ya tomamos un ritmo y un orden, voy a partir con Francisca nuevamente para que nos cuente en unos 2 o 3 minutos cuáles serían como las medidas más urgentes que pueden ayudar a las personas que nos están escuchando y a muchas más a enfrentar esta situación de cuarentena y pandemia. Yo creo que lo principal es que la autoridad sanitaria tiene que abrirse a la colaboración. Creo que no estamos en una situación tan compleja desde el punto de vista del colapso del sistema de salud, la situación social, que la autoridad sanitaria ya no puede negarse a la participación, tiene que abrirse a que los trabajadores y trabajadoras de la salud, a las organizaciones sociales, a las sociedades científicas, puedan sumarse al manejo de esta pandemia en espacios de participación real. Si no, es muy difícil que podamos salir de la situación tan crítica en la que estamos si es que no se generan políticas de forma colaborativa. Así creo que en términos concretos, en primer lugar, es fundamental el apoyo a las familias. Por suerte desde el Colegio Médico se llamó a un grupo de economistas para generar una propuesta económica de largo plazo y esta está llegando a buen puerto y debería haber un apoyo económico mayor a las personas que lo están pasando peor con esta pandemia, que debería hacerse efectivo en las próximas semanas. Y eso es muy importante, no hay forma de que las personas cumplan las cuarentenas si no tienen apoyo económico por parte del Estado, y eso es algo pero fundamental para poder salir de la pandemia. En segundo lugar, es muy importante el tema de que logremos lo que se llama trazabilidad, que es que logremos identificar a cada caso confirmado quiénes fueron sus contactos y poder hacer que los contactos hagan cuarentena. Eso es una función de la salud pública muy tradicional, que desde el primer minuto sabíamos que era muy necesario que la pudiéramos implementar bien. A la fecha de hoy, esta función que es hasta a cargo de la Seremi no se ha hecho bien. Por fin la atención primaria, que es la que está en el territorio y debería haber tenido esta función desde el primer minuto, la va a poder ejercer, pero es muy importante que logremos hacer que eso funcione, o sea, que podamos identificar a los casos, seguirlos, tener control de sus contactos. Todo eso está fallando y nos va a ir muy mal con esto. Y en tercer lugar, creo que es súper importante lo de la violencia de género, que podamos tener mejores formas de pesquisar violencia de género y ofrecer
residencias a las mujeres que hoy día no pueden seguir viviendo con sus agresores. Eso es lo inmediato. Muchas gracias, Francisca. Quisiera pedirle a Doris que nos pudiera comentar cuáles son sus 3 medidas urgentes que considera de política pública para enfrentar esta pandemia. Mira, hoy día debido a la crisis económica que están viviendo millones de personas, de familias en nuestro país, debido a la marginación de sus fuentes laborales con esta ley de la protección al empleo, existen varias cuestiones que nosotros creemos que son importantes, pero voy a poner en referencia 3 de las que nosotros vemos como más urgentes. Una que tiene que ver con, digamos, la subsistencia al interior de la vivienda o del espacio de habitar. Y para eso debiera existir una condonación y moratoria de las cuentas de los servicios básicos, de electricidad y de agua, por lo menos durante estos meses de la crisis, y sustentar de alguna manera o la búsqueda de que todas las familias puedan acceder al gas, que vemos que también en ese sentido se ha transformado esta idea de la asistencia que han entregado algunos alcaldes en un show más mediático de entregar balones de gas a las familias y pareciera un ofertón y show más que dar una solución concreta. Sabemos que en este momento eso se agradece, al igual que muchas familias que han recibido la caja de mercadería, efectivamente viene a paliar una necesidad que se está viviendo, pero no es una solución en el largo plazo y la forma en que se ha hecho también es súper criticable. Entonces también hay que buscar cómo se le da sustento a la vida cotidiana, al espacio más íntimo. Cuando nos dicen que nos quedemos en nuestra casa, sabemos que hoy día no hay condiciones para hacerlo para millones de personas porque tienen que salir a buscar el sustento diario, que en algunos casos perdieron el trabajo, en otros son trabajos informales que viven al día. Entonces, una de las cuestiones efectivas tendría que ser esta idea de la moratoria y la condonación de los servicios de primera necesidad en este caso. Y lo segundo es que tiene que haber una fijación de precios para los productos de primera necesidad. No puede ser que sigan al alza. Y voy a poner un ejemplo particularmente en las legumbres. Hoy día, por ejemplo, cuesta mucho conseguir lentejas porque no hay en el mercado, están escasas y han subido enormemente sus precios. Lo que costaba menos de 1.000 pesos hace un mes, hoy día está costando al borde de los 1.800, 2.000 pesos. Y de hecho el kilo de poroto tú lo puedes encontrar fácilmente a más de 2.000 pesos. Y eso exacerba mucho, digamos, además el bolsillo que está resentido genera una angustia muy grande en las familias. Entonces hay que tener una fijación de precios de los productos de primera necesidad. Además de eso, de los medicamentos también, en este tiempo de crisis, en este tiempo de invierno, donde no es solo que el virus del COVID nos ataque, sino que también hay otro tipo de enfermedades. Y por último, también la fijación de los precios de los arriendos, que hoy día también comienzan a ser un juego perverso, sobre todo de especuladores inmobiliarios, que suben los precios de los arriendos o simplemente le expulsan a las familias que no quieren pagar por, digamos, por el alza que además es un aprovechamiento perverso de esta situación tan difícil que ya estamos viviendo a nivel país. Entonces, tenemos varias más, pero me quedo en esas 3 como fundamentales y las más importantes. Y bueno, y por ahí después podemos quizá en otra ocasión conversar también las que tenemos en el largo plazo, que van en la sustentabilidad alimentaria y en la creación de una empresa nacional de construcción e insumos para la construcción de viviendas y también de servicios e infraestructura. Sí, muchas gracias, Doris. Esto último que mencionaste respecto a los arriendos es realmente perverso porque
Vemos además que hay muchas familias que han quedado sin digamos, su fuente de financiamiento, porque muchos están cesantes en este momento. Vimos también que el Estado no se preocupó de proteger los trabajos, sino que muy por el contrario saca una ley que finalmente termina por perjudicar a trabajadoras y trabajadores. Lejos de proteger el empleo, finalmente lo termina precarizando aún más. Entonces, ese juego, como dices, de perversión es lo que más duele, porque finalmente no siempre termina la persona, el trabajador o trabajadora, perjudicado frente a una persona que está en una mejor situación económica o que es dueño, en este caso, dueño de su vivienda. Ya. Seguimos entonces, y por último con Nicolás Bugias, para que nos cuente cuáles son las 3 medidas urgentes, y posteriormente pasamos a, si es que tenemos unos minutos todavía, a ver si hay algunas preguntas subidas por el Facebook, ¿ya? Adelante, Nico. Bueno, muchas gracias, Paula. También coincido muy bien con el diagnóstico que hace la Doris, y también con respecto al tema de la fijación de precios. Yo también coincido en que no solo los precios de los arriendos o los precios de insumos básicos, como decía bien de legumbres, sino que también si bien no tengo una plena confianza de lo que vaya a desembocar, existe un proyecto de ley del boletín 13.315-08, el cual suspende, está en tramitación aún, pero que se trata de suspender el corte de servicios básicos por no pago. Porque convengamos que actualmente, incluso en los servicios sanitarios de agua, tú adeudas algo y ya existe una facultad para que la empresa privada te corte el servicio. Entonces cae la necesidad de que ahora se legisle, y rápido, ojalá, para que los que ahora no puedan pagar, no se les adeude y ni se le acumule una deuda. Yo tomaría especial precaución, ya que he visto algunas sesiones donde existe incluso temor. Se está mucho en el debate es respecto a de cómo la empresa privada va a poder después defenderse. Entonces si realmente este tema recurrente que hemos visto de la perversión está en todo. Entonces, si bien yo, claro, puedo decirte que a corto plazo hay que fijar precios básicos, hay que fijar precios de arriendo, yo realmente insistiría en que, como alguien ya lo mencionó, que hay que un poco acelerar el proceso de conformación de redes de ayuda, que yo creo que naturalmente ya lo están haciendo muchas veces acá en la periferia y en verdad en todo el país. Otra cosa con respecto al tema específicamente del agua, disculpen por el monotemático, pero ¿cómo ante esta situación, que incluso ya era grave antes del COVID, por ejemplo, en zonas como Petorca, donde realmente no hay agua, cómo no se expropia ya el agua suficiente para que puedan invertir seriamente y planificadamente en el acceso al agua, en el derecho humano al acceso al agua en las zonas, como les decía, más afectadas, que han sido históricamente la mujer en sectores rurales? Por último, quiero mencionar de que existe ya evidencia de muchos estudios, incluso de las Naciones Unidas, de que la evidencia muestra que la desigualdad que vemos hoy en día, y que mucho explica lo que ha pasado con también el coronavirus, es que la evidencia muestra que es la sobre representación de los grupos de alto nivel socioeconómico en los espacios de toma de decisiones. Ese podríamos decir que es un poco el problema de fondo, y puede tener muchas causas. Pero, por ejemplo, podemos hablar con nombre y apellido: la Confederación de la Producción del Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, la misma Cámara Chilena de Construcción, que tiene mucho que ver con el tema de la vivienda, la Sociedad Nacional de Agricultura, que organiza a los mayores consumidores del agua consultiva en el país, la misma Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Bancos, que ya han manifestado, por ejemplo, su descontento en varias reformas, incluso la misma reforma del Código de Agua. Yo creo que ahí tenemos que empezar, como decía también, ya decían, empezar
a ya cocinar entre el movimiento popular y todas y todos propuestas ya de otro modelo. Es más que nunca muy necesario, sé que un fuego a carbón lento, por así decirlo, pero necesitamos un poco apurar y aprovechar todas las condiciones que podamos, los que quieran, reformular perdón, el contrato social. O sea, ¿para qué existe este Estado si no existe en razón de una función precautoria, ponerse en el peor caso, y de servicio a la comunidad? Entonces reformulemos eso, tengamos propuestas, unidad ante todo, y eso es ese es mi mensaje. Muchas gracias. Bueno, Lucas, no sé si Lucas nos está ayudando tras bambalinas y quería saber si había alguna pregunta por ahí, entre medio de... Ya. Francisca dice, con la emergencia sanitaria, la mayor parte de los centros hospitalarios se han focalizado en el tratamiento del COVID. En ese contexto, ¿qué ha pasado con los abortos legales? Bueno, eso ha sido un tema porque vemos que no han publicado la estadística desde el Ministerio de Salud, a pesar de que hay un compromiso explícito de publicar cada 3 meses cuáles son las cifras de abortos en las 3 causales. No se ha publicado desde septiembre una actualización. Nosotros sospechamos que han habido barreras de acceso para el aborto, especialmente en la tercera causal, que es la causal de violación. ¿Por qué? Porque si es que están disminuyendo tanto, esas son causales que son referidas muchas veces desde la atención primaria, y si es que han disminuido tanto las consultas que no son COVID, es muy probable que no estemos pesquisando esas situaciones a tiempo, esos embarazos a tiempo, y que queden fuera de la causal 3. Por eso es súper interesante la acción de ciertos países que están flexibilizando los criterios para aborto, también están entregando apoyo a nivel telefónico, también a domicilio o haciendo servicios aparte, como fuera del COVID, especialmente para derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente en Chile eso no ha sido una prioridad de la autoridad sanitaria, y quien paga el costo de esto son las mujeres y niñas que si no pueden acceder a tiempo, después eso termina en embarazos no deseados que son muy dolorosos y tienen un costo muy grande para las mujeres. Bueno, no, por interno me cuentan que Doris se tiene que retirar. Sabemos que estás en 3 conversatorios diarios en promedio, así que, bueno, quisiera, no sé si despedirte de la audiencia. Sí, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto compartir, debatir, y yo creo que espacios como este son tremendamente importantes en los momentos que estamos viviendo, comenzar a unificar al movimiento social, comenzar a dar pasos más allá respecto de lo posible, respecto de esta situación que nos ha tocado vivir, y pensar en un Chile distinto, en un Chile con derechos, con garantías, y eso también nos hace urgente la tarea de cambiar la Constitución, que esa tiene que ser una lucha constante, pero no nos sirve solo cambiarla en el papel, sino que también hacer que la ciudadanía, que el pueblo sea un pueblo opinante, reflexivo, participante por sobre todo, que esa es la mejor manera de construir una democracia robusta, una democracia real como la que aspiramos quienes estamos aquí en este panel y quienes componemos las organizaciones y los movimientos. Así que un abrazo muy grande, compañeras y compañeros, y a quienes nos estaban ahí escuchando y compartieron esta tarde con nosotros. Un beso muy grande. Muchísimas gracias, Doris, que estés muy bien. Un gusto Adiós. también poder conversar contigo. ¿Quedará alguna otra pregunta por ahí? ¿O comenzamos a despedirnos? Sabemos que Doris ya está un poco más apurada, pero ya estamos llegando al final de este conversatorio. Dice, los dueños de los terrenos tienen que solicitar el acceso al agua en las tomas. ¿Podrán hacerlo? ¿O podrían hacerlo? Y nuevamente Javi dice, en la toma Dignidad existen las redes de agua de las viviendas que existían antes del aluvión.
en la toma el dueño es la Municipalidad de la Florida? Y creo que esta es una pregunta más bien enfocada a Nicolás. Sí, es súper interesante el tema que plantea la Javi. Convengamos en que es una toma de terreno, la venimos experimentando casi más allá de 2 siglos. Tenemos una migración campo-ciudad histórica en toda Latinoamérica, o sea, tenemos megaciudades concentradas, hacinamiento, etcétera. El tema de las tomas no es menor, de hecho gran parte de la ciudad de Santiago se puede explicar a raíz de tomas, y que tomas que nadie quiere en el fondo como responsabilizarse, o sea, son los mismos las y los trabajadores que formaron Chile, construyeron la ciudad de Santiago. Eh, Obviamente, acá en el modelo actual debería tener una parte del actor, el dueño de los terrenos, como acá menciona la Municipalidad de la Florida, pero también tiene mucho que decir quién es la misma empresa que se dedica a entregar el agua, que sería en este caso Aguas Andinas. ¿Por qué no existe este trabajo? Porque probablemente, yo no tengo muchos de los antecedentes específicos del caso, pero lo que se ve a todas luces es que no existe una voluntad política tampoco de hacerse cargo. O sea, probablemente existan desalojos, como lo han en todo el país. El último desalojo grave que he visto fueron en Iquique y en Osorno, desalojos horribles, reprimidos. Entonces muchas veces si no es la misma comunidad con apoyo de sus distintas redes de apoyo, no van a poder nunca quizás conformar una mesa de trabajo real que les asegure tener espacio en la ciudad. Entonces es un drama que hay que verlo con todas las cartas, con toda la información del asunto puntual, cada toma es distinta, y creo que habría que, en primer lugar, hacer llegar esta información a la empresa Aguas Andinas en forma coherente también con los dueños de los terrenos, y empezar ahí con los dirigentes de la misma toma, ver cuál quieren que sea su futuro y qué es lo que le ofrecen también. Entonces, de todas maneras, sí, hay que hacer el esfuerzo de mancomunar, tanto como les decía, el dueño de los terrenos, la empresa que tiene el territorio operacional. No olvidemos que hay territorios específicos donde una empresa de agua potable puede funcionar, que se llama territorio operacional. Entonces, si está la toma dentro de este territorio, en definitiva tiene que hacerse cargo esta empresa, Agua Andina en este caso. Así que eso es lo que puedo mencionar respecto al caso que plantea Javiera. Sí, muy de acuerdo. Estamos como prácticamente en el tiempo ya. Quisiera pedir como unas palabras de despedida por parte de Francisca y por parte de Nicolás. Francisca, si quieres, para que vayamos despidiendo. Uh-huh. Bueno, agradecer de nuevo la instancia en la que creo que pudimos hablar desde distintos puntos de vista sobre la pandemia, que tiene tantos focos y tantas aristas que creo que es muy importante el poder analizar y también proponer cómo vamos a enfrentarla en los meses que vienen, que creo que van a ser duros. Y frente a la dificultad que han tenido las autoridades para poder dar una respuesta a la pandemia que nos cuide, creo que las comunidades son el eje más importante de cuidado. O sea, como en esta pandemia tenemos que cuidarnos los unos a los otros con los vecinos, preocuparnos de nuestras familias, de amigos, y en esas redes comunitarias se juega para muchas personas la mantención de una salud mental que les permita sobrellevar el encierro, también el que las personas puedan acceder a comida durante los aislamientos, por lo que es un llamado a mantener esas redes y a colaborar comunitariamente para que esta pandemia tenga los menos efectos negativos posibles. Nicolás. Sí, muchas gracias también, agradecerle a Francisca, a la Doris, a la Paula, a todo el equipo que está de Modatima organizando, incluso ayudando, como mencionábamos concretamente, la toma Dignidad, y bueno, los distintos también equipos como redes de ayuda, entendiéndolo así, como las reacciones de solidaridad espontáneas que surgen.
O sea, si bien hemos hablado de los temas quizás más oscuros que pasan en la pandemia, también hay mucho de positivo, de mucho del apoyo que está haciendo ahora, echado mano para que las comunidades puedan resistir de mejor manera ante esta pandemia. Seguir, pensar, hacerles pensar quizás de una forma más optimista de que en algún momento, no, sin duda la sociedad chilena está cambiando, sin duda la gente está entendiendo que su salud, como decía la Francisca, su salud interna depende de no solamente las formas de relacionarnos entre nosotros, sino también del cuidado que le tengamos a aire, agua, tierra, tierra entendida como vivienda social, tierra entendida como acceso a áreas públicas en contexto urbano. Eh, hay mucho que transformar, por eso también necesitamos entender muchas cosas y muchas veces la gente no está dispuesta ni muchas veces interesada en hablar de estos temas, así que se agradece este espacio, creo que lo hay que hacer, así que muchas gracias y esperamos replicar ese mensaje para mucha más gente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ahora les queríamos dejar con un video para cerrar que también tiene que ver mucho con lo que conversamos hoy día de la vulneración de los derechos, así que les cuento también que tenemos una larga lucha por, perdón, una larga lucha por delante para cambiar este sistema, para recuperar nuestros bienes comunes como el agua, la tierra, vivir en un medio ambiente limpio, libre de contaminación, ojalá libre de transgénicos también, recuperar también la sabiduría de los pueblos ancestrales. Tenemos mucho tarea por delante y no se nos puede olvidar también que la naturaleza es un gran ecosistema que ojalá pudiese también en Chile reconocerse como un sujeto de derecho y que no se le pueda como tal hacer daño, destruir o mancillar como lo hemos visto acá en Chile a lo largo de todo el país. Les dejo con el video para cerrar y les doy las gracias por haber asistido al espacio. Fue un agrado, muy interesante y nutritiva esta conversación, así que muchas gracias Francisca y muchas gracias Nicolás. Que tengan una buena noche y buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos y todas. Vulnerar el derecho a la vivienda es vulnerar el derecho al agua. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y su gestión. Y en pleno contexto de pandemia, cuando higienizarse las manos de forma continua es la manera de impedir el avance de COVID-19, este escenario es un problema. Actualmente existen millones de personas que viven privadas de agua o con acceso precario. Esta cruda realidad no solo se vive en las zonas rurales del país, sino también en los campamentos. En Chile existen 822 campamentos. 90 de ellos se encuentran en la región metropolitana. En la comuna de La Florida, en plena zona de inundación de la quebrada Macul, lugar que hace 27 años fue arrasado por un aluvión que arrebató la vida de 26 personas. En donde ahora se encuentra el campamento Toma Dignidad. Aquí, a las personas que se les vulnera el derecho a la vivienda, también se vulnera el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Y las autoridades qué dicen al respecto? Nada. Nada. Nada.
El acceso precario al agua dentro de los campamentos dificulta la vida porque No tengo agua para lavar a los niños. No tengo agua para lavar la loza. No tengo agua para bañarme. No tienes agua para lavarte las manos. No tienes agua para beber. Es por esto que desde Modatima, en conjunto con las dirigentes de la Toma Dignidad y vecinos de la Asamblea Territorial Aluvión, y decidimos hacer una campaña para conseguir estanques de almacenamiento de agua potable. La meta son 40.000 litros de capacidad. Si bien esto no soluciona el problema de fondo. El derecho a la vivienda y el derecho humano al agua deberían ser garantizados por parte del Estado. Del nulo cumplimiento nos unimos. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Haz tu aporte a nombre de Toma Dignidad en la cuenta vista 43 14 47 48 del Banco BCI. RUT 15.726.548-2 y confirma tu aporte al correo electrónico difusión modatima.stgo@gmail.com. El agua es un derecho, no un privilegio. El agua es un derecho, no un privilegio. Bueno, amigas y amigos, perdón, nos despedimos por hoy día y les queremos también dejar invitados también a que nos puedan ayudar en la campaña que estamos llevando a cabo para la Toma Dignidad. Esta campaña consiste en juntar una cantidad de recursos para poder comprar estanques necesarios para abastecer de agua toda la toma, y en este minuto nosotros llevamos la mitad de la meta alcanzada. Por lo mismo queríamos solicitar que para que nos podamos poner, digamos, con el trabajo completo y bien hecho, nos ayuden a completar esta segunda mitad y llevar la cantidad de agua para todos. Ahí está, en algunas fotos estamos viendo los estanques de la primera etapa del proyecto, donde hemos reunido aproximadamente 2 millones de pesos para poder comprar esos estanques y llevarlos para abastecer el agua. Ahí están las fotos de los niños que ayudaron a pintar que el agua es un derecho en el estanque. Bueno, una comisión de Modatima que pudo llegar con los estanques allá también. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final y les agradecemos también su presencia, que nos sigan en redes, que nos puedan aportar en esta campaña. Por mi parte me despido. Buenas noches Lucas, que está ahí detrás ayudándonos, y buenas noches a todas y todos, que tengan un buen fin de semana.